continuando con este compuesto problema, estábamos explicando en la parte 1 que este boro está negativo dado que tiene 1, 2, 3, 4 electrones de valencia, tiene un electrón en exceso respecto a su estado basal neutro que es de 3, por eso la carga negativa. Pero el octeto considera los electrones compartidos, que serían 2, 4, 6 y 8, o sea, tiene ahora un octeto completo. Voy a marcarlo bien, ya el octeto completo. El boro tiene un octeto completo. Y como estaba en un comienzo, si recordamos, si vamos a la imagen inicial, en la primera parte estábamos estudiando esto, que el boro tenía un octeto incompleto de 6 electrones, 2, 4, 6, y ahora tiene 8. Entonces, y ambos tienen 8. El nitrógeno tenía octeto completo de 8, ahora sigue teniendo un octeto completo de 8, aunque tiene una carga interna positiva. No importa eso, lo que importa es que preserva su octeto en el proceso químico. El boro adquiere un octeto completo de 8 y la molécula final, por lo tanto, es más estable, energéticamente hablando, que los reactantes de partida iniciales. Entonces, estas flechas curvadas permiten tanto explicar procesos de resonancia, como explicábamos en la primera parte, y también procesos de reactividad química, donde siempre el flujo electrónico, siempre la flecha se va a representar desde el nucleófilo rico en electrones hacia el electrófilo pobre en electrones. Siempre el proceso va desde nucleófilo a electrófilo. Nunca va al revés. Entonces esa flecha también la vamos a llamar, para cuando se trata de una reacción química, no de una resonancia, de una reacción química, esa flecha también se llama flecha de ataque nucleofílico. Entonces, borramos acá arriba para que quede escrito el nombre. Esta flecha curvada es la flecha de ataque nucleofílico. Siempre recibe ese nombre, flecha de ataque nucleofílico, porque claro, el nucleófilo es el amoníaco y el electrófilo es el boro, y la flecha parte siempre en el nucleófilo y de ahí deriva su nombre y va hacia el electrófilo, el par electrónico. Entonces, en resumen, solamente destacar que lo último que dice nuestro apunte acá, dice que la flecha debe ser muy precisa en los sets de problemas y exámenes. O sea, usted no puede dibujar, ya dijimos, la flecha al revés. La flecha es inequívoca. Si usted la dibuja al revés, estaría mal. En una evaluación no va a ser considerado el puntaje completo si es que esto está dibujado al revés, o si que fuera, por ejemplo, una flecha así tipo anzuelo, media flecha. Tampoco es, porque se están moviendo los dos electrones para formar el enlace, no uno solo, así que no podemos dibujar un anzuelo. Y los electrones finalmente se deben mover, o sea, esto es mandatorio. Desde la fuente electrónica, lo que técnicamente ya hemos definido como nucleófilo, a el pozo o el vacío, o sea, lo que técnicamente hemos definido como el electrófilo. Vamos a describir ahora, para ir avanzando con esto gradualmente, vamos a describir resonancias con flechas curvadas. Descripción de una resonancia con flechas curvadas. Y tenemos tres situaciones. Ya hemos definido resonancia. Resonancia corresponde al movimiento de electrones dentro de una molécula, o a la descripción de cómo los electrones fluyen dentro de una determinada molécula. Y el movimiento electrónico, vamos a hacer una pequeña observación preliminar. Cuando hay resonancia R, la resonancia R lo que hace es describir el movimiento electrónico, pero el movimiento electrónico sí, solo sí, son electrones de tipo pi, o sea, de enlaces dobles, AB, o un enlace triple, AB, un par pi que se mueve, un par pi, o bien cuando son electrones de tipo no enlazantes o N, o sea, cuando tenemos un átomo que tiene un par electrónico
sin compartir. Entonces tenemos que la resonancia describe el movimiento de electrones pi y o electrones n o no enlazantes a través de una estructura química sin ruptura de enlaces sigma. En la resonancia, no olviden eso, no participan los enlaces sigma, o sea, los enlaces entre orbitales híbridos no son resonantes, porque si usted mueve un par sigma, lo que está ocurriendo es que se está rompiendo la conectividad interatómica, o sea, se desmembraría la molécula. Y no es eso lo que ocurre en la realidad. Los enlaces no se van a cortar completamente, dejando los dos átomos completamente separados y distanciados en el vacío, sino que lo que se están moviendo son electrones de tipo pi, electrones de tipo n. Pero más allá de eso, recuerden que la resonancia es un ejercicio mental, es una forma que tenemos, una teoría, como quieran llamarle, que tenemos para tratar de entender una realidad electrónica molecular que es más compleja que lo que logramos imaginar o representar en el papel. De hecho, la resonancia, técnicamente hablando, no es más que una simplificación de la teoría mecánico-cuántica y luego de la teoría del enlace de valencia. Vamos a ver la mecánica, el movimiento, ya la mnemotécnica de la resonancia descrita con flechas curvadas. Observen esto. Un par de no enlace, como en este átomo A, o sea, este par electrónico que tenemos ahí, destaquémoslo. Ese es un par electrónico de no enlace. No se está enlazando a nada, le sobra ese par electrónico. Se puede mover o puede formar un enlace adyacente. O sea, este sería un movimiento mecánico del tipo transferencia desde un vértice, el átomo A, hacia un borde, que sería un doble enlace que formó el átomo A. Entonces, la flecha completa no es un anzuelo, es una flecha completa en este caso. Vamos para acá. Lo que está representando esta flecha completa es que este par de no enlace o par electrónico de tipo N se transforma ahora en un par electrónico de tipo pi. Migra, se va a formar un doble enlace y este proceso es reversible. Entonces acá, bueno, aquí de hecho hay una pequeña imprecisión. La flecha de resonancia, recuerden que es una flecha que tiene dos puntas. Eso es lo que sería lo más correcto, porque este proceso, técnicamente hablando, es reversible. O sea, el par pi podría devolverse. O sea, en color rojo, el proceso inverso sería así. El par pi sobre el átomo A. Hagámoslo con otro color para diferenciarlo de lo que ya tenemos ahí en el apunte. Voy a hacerlo en color naranjo. El par pi migrando sobre el átomo A. Ese sería el proceso inverso. ¿Ok? Y vuelve acá. Entonces, ¿cuál de los dos describe mejor a la realidad? La realidad es un producto ponderado, por así decirlo, de ambas estructuras, pero la estructura más parecida a la realidad, como norma general, es la molécula donde hay más enlaces. O sea, en este caso sería el A con el doble enlace. Pero eso, en estricto rigor, uno tiene que analizarlo caso a caso y vamos a ver cuáles son las reglas para poder estimar la contribución de cada forma resonante a la molécula real. Tenemos un segundo tipo de movimiento, y aquí está el proceso inverso. Está separado, si ustedes se fijan, el proceso inverso, por eso la flecha la habían trazado inicialmente en un solo sentido, porque ahora se está describiendo por separado el proceso inverso, una segunda mecánica de proceso. Un par de enlace, en este caso un par pi. Ojo con eso, siempre un par pi, porque si usted moviera un enlace sigma, estaría rompiendo un enlace simple entre dos átomos. Además, un enlace sigma no se va a mover solo de manera tan fácil porque es de mayor energía. No se va a romper, por lo tanto, fácilmente. Entonces siempre es un par pi que se va a mover sobre el átomo A. Tenemos entonces que el par enlazante, o sea, el par pi, el par de enlace pi, se mueve a un átomo adyacente. Sería un movimiento o una transferencia desde el borde a un vértice. Y tenemos una tercera situación. Donde ocurre lo que en palabras muy simples podemos definir como una translocación.
O sea, un par de enlaces, que sería en este caso este enlace pi que tenemos aquí abajo, se mueve a un enlace adyacente. El par pi completo, estos dos electrones, se mueven hacia un enlace adyacente. Y tiene que ser adyacente, eso lo vamos a destacar. No puede migrar hacia un lugar distante y lejano, sino que el movimiento se traza paso a paso. El par pi se mueve a una posición adyacente. Ha sido translocado y lo tenemos ahora ahí al lado. Nótese cómo el par pi no fue lanzado a algún rincón de la molécula, sino que nuestro átomo A es el punto pivote, el punto donde que permite que este par electrónico ahora quede aquí al lado, pero siempre, ¿no es cierto?, hacia el átomo A. No fue arrojado a otra región de la molécula. Entonces, de esta manera podemos entender cómo es que los electrones fluyen a través de una estructura orgánica. El movimiento electrónico expresado por estas flechas completas, porque están representando el movimiento completo de electrones. Entonces acá la flecha que representa el movimiento electrónico es súper importante y no da lo mismo si usted la dibuja en este sentido o en el otro sentido, o si dibuja una flecha completa, como en todos estos casos que ha sido flecha completa, o si dibuja una flecha tipo anzuelo que solo representaría, en dicho caso, el movimiento de un electrón. Pero no ese es el caso. Las reacciones radicalarias son las menos. Las reacciones radicalarias son las menos, digámoslo así, en cuanto a cantidad de reacciones que existen en el mundo de la química orgánica. La mayoría de los procesos son con el movimiento de un par electrónico completo. Entonces la flecha casi siempre es una flecha completa, porque describe el movimiento de un par electrónico completo para formar un enlace, o bien desde un enlace para transformarse en un par de no enlace, o una translocación a una posición adyacente. Si usted logra entender estas tres formas mecánicas en que podemos mover los electrones, puede trazar prácticamente cualquier resonancia, por compleja que se vea la molécula. Y vamos hacia allá, aquí en la parte inferior. ¿Okay? Voy a maximizarlo para que se vea bien la estructura. Nótese, aquí dice, una molécula completamente aniónica, donde la carga negativa está en el oxígeno de la izquierda. La carga neta de este sistema es por lo tanto -1. ¿Y cómo podemos representar tres estructuras resonantes posibles? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo técnicamente a lo largo de este proceso? Es que la carga negativa está deslocalizada a través de los átomos que componen la molécula. La carga negativa no está permanentemente sobre el oxígeno aniónico, sino que la carga negativa se deslocaliza a través de la molécula. ¿Y cómo es que se deslocaliza? ¿Qué es lo que pasó para llegar a esta estructura de acá? Observen lo siguiente. Primero, hay unos paréntesis cuadrados que tenemos acá. Esto significa que dentro de estos paréntesis cuadrados, lo que tenemos son formas de resonancia, formas mesoméricas. Cada forma de resonancia contribuye a explicar la realidad. ¿Cómo es la molécula? La realidad. Un promedio ponderado de estas tres estructuras resonantes. Y como no nos podemos imaginar eso al mismo tiempo, lo representamos por este proceso dinámico. No es que los electrones en la realidad están saltando como pelotitas de ping-pong, moviéndose de un extremo a otro de forma aleatoria, arbitraria. No, sino que esto busca de alguna manera poder comprender la realidad, pero la realidad, recuerden que los electrones son ondas electromagnéticas y por lo tanto están deslocalizadas en el entramado molecular. El par electrónico en exceso, acá sobre este átomo de oxígeno, podemos representar su movimiento de la siguiente forma. Observen esto, voy a maximizar esta parte primero. Aquí entre medio tenemos la flecha doble, que significa resonancia, o sea, esta estructura es equivalente a la que está aquí al lado, que se va a mover un par de no enlace hacia esta posición. Ese es un movimiento posible de los que habíamos estudiado recién. Y para que el carbono, recuerden que en química orgánica donde hay un vértice, eso significa que hay un átomo de carbono implícito en la estructura.
para que dicho átomo de carbono no quede con un octeto expandido, prohibido de 10 electrones, es que tengo que mover un par pi sobre el nitrógeno. Entonces, este par pi lo muevo sobre el átomo de nitrógeno. Entonces, llega, se va a formar acá un doble enlace y para no generar una estructura de Lewis prohibida, imposible, tiene que migrar el par pi acá inmediatamente adyacente sobre el átomo de nitrógeno electronegativo. No puedo mover ojo con eso, no puedo mover este par al carbono de aquí abajo. Este carbono es un metil, eso ya está saturado. Entonces, esto yo sé que es básico, pero es para que todos recuerden que cuando hay un vértice, es el átomo de carbono con los hidrógenos necesarios para suplir la valencia. Los hidrógenos son implícitos en la estructura. Eso el estudiante de química orgánica tiene que saber, tiene que ser capaz de darse cuenta de que ahí hay un átomo de carbono y que tiene 3 hidrógenos, así que no puede trazar el enlace hacia abajo. Bueno, fruto de esto, la estructura queda negativa. Entonces, por eso que ahora en la de al lado el nitrógeno estaba negativo, porque llegó un par electrónico extra. Entonces, marquemos, teníamos un par electrónico, por ejemplo ese, pero ahora ha llegado un par electrónico extra, por ejemplo el par pi que yo estoy moviendo sobre el nitrógeno, ya ahí tengo un par electrónico extra. Entonces, si contamos cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno, tendríamos 2 los azules, 4 los rojos, 5, 6 el aporte enlazante, 7 y 8 el otro aporte de enlace. Entonces tenemos 8 electrones sobre el nitrógeno, está con octeto completo. No tiene un octeto raro, expandido, por ejemplo, que no sería posible porque el átomo de nitrógeno es del periodo 2, entonces solamente puede tener un máximo de 8 electrones de valencia, o sea, una configuración electrónica de tipo neón, de tipo gas noble, S2P6, y por eso no es posible que podamos tener un octeto más grande como en los átomos del periodo 3 en adelante, que tienen orbitales D vacíos y por lo tanto pueden tener octetos de 10 o 12 electrones o incluso más. Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahora? Tenemos dos posibilidades. Si nosotros nos moviésemos a la izquierda, si este par de no enlace forma acá un enlace doble y al mismo tiempo, para que no quede el carbono con octeto prohibido, migre un par pi sobre el oxígeno de la izquierda, nos estaríamos devolviendo a la estructura de la izquierda. Y ese camino ya está resuelto, entonces movamos el par electrónico hacia el otro lado. El par de un enlace del nitrógeno se mueve primero, o sea, este es el primer movimiento. Se forma un doble enlace y al mismo tiempo tiene que migrar un par pi sobre el oxígeno para que dicho carbono no quede con octeto expandido prohibido. Y no puede migrar este par hacia el metil de abajo porque también generaría un carbono acá con un octeto prohibido, ¿se entiende? Entonces tenemos que moverlo sobre el átomo electronegativo. El oxígeno es electronegativo, puede soportar una carga negativa sobre él. Entonces, fruto de eso, quedémonos ahí con la imagen central ahora y la de la derecha. Por eso que ahora tenemos que el oxígeno de la derecha ha quedado negativo. O sea, ya explicamos el proceso completo. Y el nitrógeno del centro, nótese cómo la carga negativa aniónica ahora está en el oxígeno de la derecha, no está en el átomo de nitrógeno. El átomo de nitrógeno tiene ahora 2, 3, 4, 5 electrones de valencia y por eso su carga formal es 0. El oxígeno de la derecha quedó con 7 electrones de valencia y por eso que su carga neta ahora es negativa. Bueno, si quisiésemos describir el proceso ahora para devolvernos de esta molécula a el anterior, el movimiento electrónico sería el siguiente. Desde el oxígeno hacia el carbono formamos el enlace doble para formar el grupo carbonilo y al mismo tiempo, para que el carbono no quede con octeto prohibido, el par pi, carbono-nitrógeno, migra sobre el átomo de nitrógeno. Entonces, vean lo ordenado que es este proceso. No puedo yo llegar y mover para cualquier parte, sino átomo a átomo. Voy inmediatamente moviendo al átomo que está al lado
no a un átomo distante por ejemplo, acá al tiro saltarme este par electrónico y lanzarlo sobre el oxígeno de la izquierda. Eso no va a suceder. Esto es inmediatamente adyacente el movimiento. Tomo el par electrónico, formo un enlace doble, acá estaría, y luego este par pi, carbono-nitrógeno, migra sobre el nitrógeno. Es secuencial, es paso a paso. Entonces, ¿qué es lo que nos está describiendo esta resonancia? Nos está describiendo la siguiente situación. Tenemos algo de espacio, así que vamos a trazarlo acá. Nos está describiendo esto, que la carga negativa en realidad está completamente deslocalizada en todos estos átomos que estamos marcando con esta línea roja punteada. Y este sistema tiene carga neta menos 1. O sea, esto sería lo que llamamos un híbrido de resonancia. Esto sería una forma de aproximarnos un poco a la realidad. O sea, el enlace estuvo en movimiento. Los enlaces acá son de carácter parcial, no son siempre dobles. Por eso que se hace una flecha punteada. Podríamos decir que esta flecha punteada de alguna manera representa el movimiento electrónico. Y en este híbrido es importante colocar qué carga tiene la estructura. La estructura que estamos analizando tenía carga neta menos 1. Por eso que yo coloco un menos 1, pero no pongo el menos 1 en el oxígeno, ni en el de la derecha, ni en el de la izquierda. ¿Por qué? Porque la carga se movió. Entonces, por eso coloco el menos 1 afuera. Lo otro es que ya no coloco ni enlaces dobles, ni hacia el oxígeno, ni hacia el nitrógeno, porque los enlaces dobles, pi, se movieron todo el rato. También se omiten los pares electrónicos de no enlace cuando uno dibuja un híbrido, porque siempre estuvo en movimiento un par electrónico. Entonces, como no estuvo fijo, entendemos que están en movimiento a lo largo del entramado molecular. Y tenemos que, por ejemplo, para ilustrar solamente el punto de la flecha de la línea punteada en el híbrido, nótese que acá este enlace, por ejemplo, acá a la derecha, solo para tomar esta porción molecular, para clarificar la idea, esto era enlace simple. Ya, ok, enlace simple, pero fruto de la resonancia, en algún momento se transformó en un enlace doble. Entonces, por eso aquí hay flecha punteada. O sea, la realidad sería que en realidad, valga la redundancia, la conectividad no es ni simple ni doble, sino una situación intermedia. Es como que fuese 1,5 enlace. No es un enlace doble completo, ni tampoco solo un enlace simple, sino que la realidad es intermedia. Y eso se representa muy bien con esta línea punteada. Entonces, una última observación que tenemos ahí, en nuestra imagen, dice, nótese que la red sigma o la conectividad sigma no cambia. Y la ubicación de los átomos permanece siempre constante, o sea, siempre es la misma. La ubicación de los átomos, o sea, nosotros no volteamos la molécula. Lo que hicimos fue mover electrones, no fue voltear, girar la estructura, no. Lo que se mueven acá son los electrones y los átomos estuvieron fijos y la conectividad sigma, los enlaces sigma, se mantuvieron constantes a lo largo del proceso. En la resonancia usted no rompe enlaces sigma, sino que los enlaces sigma permanecen inalterados. Vamos ahora a algunas reglas generales para trazar estructuras de resonancia. Porque esto siempre cuesta. Ya en química orgánica siempre está la duda de si estaré trazando una estructura correcta o no. ¿Será este movimiento razonable o no? Bueno, la verdad es que hay estas pocas reglas con las cuales podemos evaluar cualquier estructura resonante. Primero, no olvide que las formas de resonancia son imaginarias. Ya dijimos que buscamos explicar la realidad con estas estructuras, una realidad que no somos capaces de ver. Difieren solamente en la ubicación de los electrones pi y de no enlace.
la ubicación atómica es la misma, o sea, los átomos no cambian de posición, así que por favor, usted no mueve átomos, ¿ok? No mover átomos. Nunca usted va a tomar un átomo y lo va a lanzar a otra posición de la molécula. Eso sería un error. Eso no es resonancia. El movimiento de los electrones toma lugar en el sistema pi, no en el sistema sigma. Otra vez, destacando que son los electrones o el entramado pi el que se está moviendo y lo que queremos representar con la resonancia, no el entramado sigma. La conectividad sigma permanece constante a lo largo del proceso. Entonces, quédense con esto de que no van a mover átomos por ningún motivo. Los átomos permanecen fijos. Y ahora viene aquí una regla súper relevante, es que las estructuras de resonancia deben ser estructuras de Lewis válidas y obedecer las reglas de valencia. ¿Qué significa eso? Que en ninguna resonancia usted, por ejemplo, va a dejar un átomo de carbono de esta manera. ¿Por qué usted no podría dejar un átomo de carbono de esta forma? Bueno, porque este carbono tendría, ¿qué tipo de octeto? Un octeto expandido. Tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 electrones tendríamos un octeto expandido. Así que estructuras raras como esta no podrían ser. O por ejemplo, ¿qué pasaría con algo como esto? Un átomo de nitrógeno con 4 enlaces, que dicho sea de paso, el nitrógeno puede tener 4 enlaces, de esta manera, pero con un par electrónico sobrante. Contemos, tendríamos 2, 4, 6, 8, 10 electrones, tendría esto un octeto completo. Ahora, alguien podría decir es que tiene carga neta negativa, porque si contamos solo los electrones de valencia, los que están sobre él inmediatamente serían este par, 2, después un electrón por cada enlace, sería entonces 2 más 1, 3, 4, 5, 6. Entonces alguien puede decir es que tiene carga neta negativa menos 1. No, eso no tiene nada que ver. La presencia de cargas, sean positivas o negativas, no anula la necesidad de que tenemos que tener estructuras de Lewis válidas, que obedezcan la valencia normal de un átomo. Este sería un átomo con octeto expandido prohibido. Los átomos del periodo 2 no pueden tener octeto expandido. Entonces nunca vamos a tener octeto expandido con los átomos más importantes del periodo 2, que serían, por ejemplo, el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y hasta el mismo flúor que está al final. Ninguno de ellos va a tener octeto expandido, así que mucho cuidado, el octeto expandido solamente puede ocurrir del periodo 3 en adelante. Así que a eso apunta básicamente esta regla. Aquí es donde están los errores de generar estructuras de Lewis absurdas, no válidas, ¿okay? Que rompen la valencia normal de un átomo. Cuarto punto dice que las distintas formas de resonancia no tienen por qué ser energéticamente equivalentes. Y, a ver, antes de poder explicar en mayor profundidad esto, quiero que volvamos mentalmente a un ejercicio que vimos al principio, en la parte inicial, donde teníamos un aldehído, formaldehído, y este hacía resonancia de esta forma, flecha de resonancia, se mueve el par pi sobre el oxígeno, y bueno, sí, ¿no es cierto? El oxígeno tiene 2 pares electrónicos sin compartir, llega un par nuevo, entonces ahora tenemos 3 pares electrónicos, y por lo tanto tenemos que el carbono queda positivo y el oxígeno negativo, y esto sería entonces nuestra resonancia. ¿Y qué es lo que pasa acá en este caso particular? Tenemos que hay 2 formas resonantes para explicar la realidad, pero la forma más contribuyente, la forma que más se parece a la realidad es la primera, porque tiene más enlaces, eso la hace más estable y no tiene cargas internas. Y además, observen que el carbono tiene octeto completo, 2, 4, 6, 8 electrones en total, mientras que en la forma mesomérica de la derecha tendríamos 2, 4, 6, un octeto incompleto sobre el carbono. Entonces,
esa forma es energéticamente desfavorecida. Entonces tenemos que no tienen por qué ambas estructuras ser iguales energéticamente hablando. Siempre hay una que es más estable. La más estable sería la primera porque todos los átomos tienen octeto completo. Ese criterio es más importante que el criterio de las cargas, porque alguien podría decir, la de la derecha es menos estable porque estoy generando cargas, ¿no es cierto?, formales sobre el carbono, sobre el oxígeno. Sí, pero esa no es la razón principal. La razón principal es que aquí yo tengo un carbono con octeto incompleto y eso hace que esta estructura sea menos favorable energéticamente que la primera forma clásica que uno escribe para el formaldehído. Dice acá que las estructuras de resonancia de baja energía contribuyen en mayor medida a la estructura global de la molécula. O sea, la molécula es un promedio de estas dos cosas, pero ¿a quién se parece más? A la primera estructura. O sea, podríamos decir que 99 es a 1. Esa sería la proporción para poder entender la realidad en este caso. 99 veces se parece más a la primera estructura que a la estructura con el octeto incompleto. Quinto punto, el híbrido de resonancia, o el promedio ponderado, si le queremos llamar así, es más estable que cualquier forma de resonancia individual. Volvamos a la imagen anterior. Aquí ya lo habíamos hecho. Tenemos tres formas mesoméricas, 1, 2 y 3, pero el híbrido que dibujamos acá es mejor que las tres formas individuales para representar la realidad. Entonces, el híbrido de resonancia es mucho mejor para representar la realidad que cualquiera de estas formas resonantes de manera individual por sí mismas. Eso es lo que queremos representar con ese punto. Y finalmente, dice ocupe una flecha doble entre las estructuras y paréntesis cuadrado alrededor de ellas. Tenga en cuenta los pares de no enlace o pares solitarios y las cargas formales. Bueno, lo que hemos estado haciendo todo este momento, todo este rato, una flecha doble, tiene punta en los dos lados. Ojo que no es, a ver, mucho cuidado, esta flecha doble no es lo mismo que hacer la flecha de equilibrio químico. Esta flecha de equilibrio representa procesos ácido-base o procesos de reversibilidad química. No es eso. Eso así no se representa. La resonancia se representa con este tipo de flecha. Y aquí uno es bien purista con esto en cómo se trazan las cosas. No es lo mismo. Así que no se puede colocar cualquier flecha entre medio de las estructuras resonantes. Y lo último que decía ahí, y las estructuras resonantes siempre encerradas entre paréntesis cuadrado, paréntesis de tipo corchete. Bien, a continuación tenemos un ejercicio. Usando la resonancia para predecir sitios de reactividad. Entonces la pregunta acá es ¿qué se va a formar? Ya es un problema resuelto, pero lo vamos a ir razonando todos juntos. ¿Qué se va a formar al hacer reaccionar estas dos moléculas? Entonces tenemos un nitrógeno aniónico, o sea, esto es una estructura derivada de amoníaco a la cual se le ha retirado un protón, formándose así un nitrógeno aniónico con carga negativa que lo vamos a hacer reaccionar con nuestro formaldehído. Entonces, ¿puede la resonancia ayudarnos a entender qué es lo que va a ocurrir en cuanto a reactividad? ¿Cuál es el producto que se va a formar fruto de este choque molecular? Bueno, sí. Y lo primero, uno siempre tiene que analizar las moléculas por separado y siempre en química orgánica uno tiene que tratar de entender cuál es el nucleófilo y cuál es el electrófilo. Ya hemos definido en el pasado nucleófilo como la especie rica en electrones. Si el nucleófilo llegara a tener carga, siempre va a ser carga negativa. Siempre. No existe un nucleófilo catión. Entonces, si el nucleófilo es la especie rica en electrones, la especie con carga negativa,
eso rápidamente nos lleva a poner la atención en la primera molécula, el nitrógeno aniónico, que efectivamente es el nucleófilo. Entonces, marquemos acá, nuestro nitrógeno es el nucleófilo, Nu. Y específicamente es, de hecho, el átomo de nitrógeno el sitio nucleofílico, no los protones, pero yo le llamo a toda la molécula nucleófilo, a toda la estructura o fragmento se le llama el nucleófilo, pero específicamente el átomo nucleofílico, o sea, el átomo que va a golpear para reaccionar, es el átomo de nitrógeno, no los hidrógenos, ¿ok? Y este nitrógeno tiene carga negativa, porque tiene, si contamos la valencia sobre él, no olviden eso, que la valencia son los electrones inmediatamente adyacentes sobre el átomo. Ahí, ¿no es cierto?, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 electrones de valencia y el nitrógeno es del grupo 5, o sea, tiene 5 electrones en estado neutro. Por eso acá su carga neta es negativa, tiene un electrón en exceso. ¿Y estará con octeto completo? Bueno, para eso uno cuenta los electrones compartidos. Cada átomo de hidrógeno aporta un electrón al enlace, entonces compartidos tendríamos que él tiene 2, 4, 6 y 8. Tiene 8 electrones en total orbitando sobre él, incluyendo los compartidos, y por eso podemos decir que tiene octeto completo. Entonces, por defecto ya, si este es el nucleófilo, el formaldehído, ¿qué es lo que es? Es el electrófilo. Y toda la química orgánica es hacer reaccionar un nucleófilo con un electrófilo. Casi toda la química orgánica es así, salvo, ¿no es cierto?, los procesos radicalarios, también los procesos redox, donde ahí ocurren otro tipo de ordenamientos electrónicos. Pero el grueso de la química orgánica es explicar dónde está el nucleófilo, dónde está el electrófilo, qué tipo de enlace ocurre. ¿Ok? Entonces, la pregunta es ahora, ¿nos permite la resonancia entender cuál es el átomo que va a recibir? O sea, este es el electrófilo, pero ¿cuál es el centro electrofílico específico? Tal como, según nuestro razonamiento, el átomo nucleofílico específico es el nitrógeno, ¿cuál es acá el átomo electrofílico específico? Bueno, si hacemos la resonancia, tal como la mostramos delante, se va a mover el par pi hacia el átomo más electronegativo. Ese es el flujo natural. ¿Ok? No al revés, porque alguien puede decir, bueno, ¿por qué yo no puedo trazar el movimiento electrónico hacia abajo? Si también puede quedar mi carbono ahí negativo y no tiene sentido, porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces, lo natural, lo normal, entonces eso no, es que el par pi vaya sobre el átomo más electronegativo, sobre el oxígeno. Entonces, como norma general, y aquí me adelanto un poco a las reglas que vamos a seguir estudiando, pero como norma general, las cargas positivas siempre en química orgánica son bien soportadas o preferentemente soportadas por un carbono. Cuando hay que generar cargas positivas, uno dice, ¿y dónde dejo la carga positiva? Preferentemente sobre un carbono. Hay situaciones excepcionales donde no va a ser así, hay situaciones donde hay amonios, por ejemplo nitrógenos positivos, pero si yo voy a trazar una resonancia y tengo que tomar una decisión, la decisión sensata y de sentido común es que el par electrónico se va al átomo electronegativo y que el carbono va a quedar con la carga positiva sobre él. Entonces, el oxígeno se lleva el par electrónico, carga -1, el carbono quedó con carga positiva. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el centro electrofílico? El centro electrofílico es el átomo de carbono, de manera específica. Ese es el punto electrodeficiente que va a ser atacado, golpeado por el nucleófilo. Entonces, si nosotros tuviésemos que representar esto con una estructura tipo híbrido, lo que uno hace es esto. O sea, vamos a decir que la molécula está polarizada. Eso significa esta flecha. Esta flecha significa que aquí abajo tengo un polo
volvamos a enfocar la imagen, ahí sí, significa que aquí abajo tenemos un polo positivo. Eso lo puedo representar por este signo. Delta más. Una D griega minúscula, delta. Delta más significa que este es el centro electrodeficiente. Mientras que el oxígeno es delta menos. Y eso representa este vector. Este vector dice, tiene forma de más aquí abajo. Acá está el polo positivo y acá arriba, dice el vector, está la concentración negativa. O sea, esta molécula es un dipolo. ¿Sí? Es un dipolo, pero volvemos a nuestro concepto clave. Pero el centro electrofílico es el carbono. Ese es el átomo que va a reaccionar. Entonces, gracias a la resonancia entendemos por qué ese átomo es el átomo reactivo, es el átomo que quedó electrodeficiente. Vamos ahora acá al movimiento. Entonces, miren, sin ver todavía lo que hay abajo, entonces ahora yo ya podría decir, el nucleófilo se va a unir al electrófilo. Sí, ya. ¿Y cómo era? O sea, ¿cuál era el sentido de la flecha? Siempre la flecha va desde el nucleófilo, o sea, desde acá, hacia el electrófilo. Siempre es en ese sentido. La flecha, la punta de la flecha, siempre golpea al electrófilo y nunca al revés. Si usted lo traza al revés, está mal. Y aquí, insisto, uno evalúa de manera muy específica. Tiene que ser en este sentido. Si usted lo hace así, uno entiende, uno logra elucidar de que usted entendió de que es el nucleófilo el que golpea, se va a enlazar al carbono electrofílico y no al revés. O sea, hay una cuestión conceptual en cómo uno dibuja la flecha de ataque nucleofílico y una flecha completa, porque es un par electrónico el que va a formar un enlace covalente con este carbono. Bueno, vamos ahí. Y lo que tenemos es esto. Entonces, el ataque ahora lo dibujo con la estructura mesomérica más contribuyente, o sea, la que se parece más a la realidad. Nuestro nucleófilo ataca, el golpe, ¿a cuál átomo? No daba lo mismo a cuál, al carbono electrofílico. Entonces, nuestro nitrógeno golpea al carbono electrofílico y para que el carbono no quede con octeto expandido, es que yo muevo el par pi sobre el oxígeno. Y eso ahora lo tratamos de dibujar lo más armónicamente posible. Y ahí hay otra problemática, el cómo uno dibuja bien este tipo de productos. Muchas veces los errores en las evaluaciones académicas de esto es en que el estudiante dibuja mal la molécula final, le inventa átomos, le borra átomos, no, sino que tiene que recordar que es un nitrógeno que forma un enlace con un carbono. Acá está, ¿cuál es el enlace? Si yo destaco la flecha la voy a destacar con color verde, voy a formar un enlace entre el carbono y el nitrógeno, entonces eso tengo que verlo reflejado acá en el producto. Ahí está el carbono que formó un enlace, ¿ya? El carbono formó un enlace con el nitrógeno. O mejor dicho, el nitrógeno golpeó y se enlazó al carbono. Ese es el enlace que se forma proveniente de este ataque nucleofílico representado por esta flecha que destacamos en verde. Migró un par pi sobre el oxígeno, por eso el oxígeno está ahora con carga neta negativa. ¿Qué más? Nuestro carbono de aldehído tiene 2 hidrógenos. Acá está nuestro carbono de aldehído con 2 hidrógenos. No le puedo añadir ni quitar eso. Nuestro nitrógeno aniónico tiene 2 hidrógenos. Acá está nuestro nitrógeno, tiene 2 hidrógenos. La carga neta de los reactantes, la carga neta es -1. La carga neta del producto también es -1. Se tiene que cumplir entonces el equilibrio de masa. La cantidad de átomos al principio debe ser la misma que hay acá al final. 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Un nitrógeno, un carbono, un oxígeno. Un nitrógeno, un carbono, un oxígeno. No puedo crear ni destruir materia. Y tampoco puedo crear y destruir cargas.
La carga neta total era -1 y 0, porque esto está neutro, carga total -1, y por lo tanto en el producto final se preserva esa carga negativa. Tiene que haber tanto igualdad entonces de materia como de carga. Muy bien, y lo que vamos a emprender ahora en lo que queda de este bloque es las contribuciones relativas de energía a la resonancia, o las energías relativas de los contribuyentes de resonancia, o sea, de las formas mesoméricas, las energías relativas de las formas mesoméricas de resonancia. Vamos a ser capaces de clasificar, de ordenar las estructuras de resonancia de acuerdo a sus energías relativas. O sea, vamos a poder ver, discriminar cuál forma es más estable que otra. Y tenemos acá el problema de resonancia que veíamos en un comienzo, como la carga negativa que estaba en el oxígeno se movió a lo largo de todo el sistema. Entonces aquí abajo en el centro tenemos el híbrido, o sea, el promedio ponderado de las formas de resonancia que contribuyen o de las formas mesoméricas. Entonces, nótese lo siguiente, que en este híbrido que tenemos acá, ahora aparecen unos deltas menos, que significa que la carga neta negativa del sistema, que es -1, está distribuida en el sistema, pero se concentra preferentemente, porque ahora el delta está sobre átomos específicos, la carga negativa se concentra preferentemente sobre oxígenos y el nitrógeno. Entonces, y la pregunta es, ¿y en cuál de las tres? Mayoritariamente, bueno, vamos a tratar de responder eso ahora. Primero, recordemos que para pasar de la estructura, llamemos 1, a la 2 y luego a la 3, los movimientos electrónicos fueron los siguientes. Para pasar de la 1 romano a la 2 romano, este par de no enlace forma ahí un par pi. Inmediatamente hay adyacente. Inmediatamente, y para que el carbono no quede expandido, migro un par pi sobre el nitrógeno inmediatamente adyacente. Ahí está. Y ahora, de esta estructura 2 romano, para pasar a la 3, formo un enlace pi entre nitrógeno y el carbono de la derecha, pero para que el carbono no quede con octeto expandido, migro sobre el oxígeno de la derecha un par pi. Forma así un enlace doble y un oxígeno aniónico con carga neta negativa. Bueno, con esas flechas explicamos este proceso. Entonces, en una evaluación podría estar la conectividad dibujada, pero los estudiantes tienen que determinar cómo se movieron los electrones, cuáles son las flechas del movimiento de resonancia. Nunca romper enlaces sigma, recuerden eso. Ya lo primero que nos llama la atención es que la única diferencia es que la carga estuvo en oxígeno, en cualquiera de los dos, porque el compuesto es simétrico, entonces cualquiera de los dos oxígenos son iguales. La carga estuvo en oxígenos o bien la carga estuvo sobre el átomo de nitrógeno. Cantidad de enlaces. Al principio teníamos 2 enlaces pi. En el centro tenemos 2 enlaces pi. Y al final tenemos 2 enlaces pi. Entonces, las tres estructuras son iguales en cantidad de enlaces pi. Las tres estructuras tienen siempre octetos completos. El oxígeno anión está con octeto completo. El nitrógeno anión está con octeto completo. Y lo mismo el último átomo de oxígeno con octeto completo. Entonces, no puedo discriminar ni por octetos ni por cantidad de enlaces múltiples. Todas tienen enlaces dobles, 2 enlaces dobles cada una. Pero sí hay una sutil diferencia. La carga o estuvo en oxígeno o estuvo en nitrógeno. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? La sutil diferencia es que el oxígeno tiene electronegatividad 3.5
mientras que el nitrógeno tiene electronegatividad 3.0. ¿Cuál de los dos átomos puede soportar mejor una carga negativa? El más electronegativo, el oxígeno. Entonces, la estructura 1 y la 3 son las más contribuyentes a la realidad, a la resonancia. Tanto 1 como 3 se parecen más a la realidad, son las que más contribuyen, por así decirlo, porque la carga estuvo sobre un átomo que soporta mejor la carga negativa. Entonces, con este simple análisis donde tratamos de discriminar mediante algunos criterios, podemos ya ir ordenando las estructuras y decir que la estructura 1 tiene la misma energía que la estructura 3, pero tanto 1 como 3 son mejores energéticamente que la estructura 2. Hemos hecho entonces un análisis para poder discriminar las energías relativas de las formas de resonancia. Eso es lo que nos interesaba hacer ya con este tipo ahora de análisis. Y vamos a ver cuáles son esos criterios. Pero avanzando acá con el apunte formal, la pregunta dice, ¿cuál estructura contribuye más al híbrido de resonancia? 1 y 3 contribuyen más al híbrido de resonancia. ¿Por qué? Porque son estructuras más estables. ¿Por qué son más estables? Porque la carga negativa está sobre oxígeno, que soporta mejor la carga negativa. Es más electronegativo, atrae más los electrones sobre sí. Dice, en otras palabras, ¿cuál estructura es más estable? 1 y 3 son más estables. En otras palabras, también se puede preguntar así. ¿Cuál o cuáles estructuras tienen la menor energía potencial? 1 y 3 tienen la menor energía potencial. O sea, este signo mayor significa mayor estabilidad. 1 y 3 son más estables. ¿Ok? Pero eso significa que 1 y 3 tienen menor energía potencial. No olviden eso, que en química, en general, ¿no es cierto? El que una molécula tenga baja energía potencial significa que es una estructura más estable. O sea, es una estructura menos reactiva, con menos chances, menos probabilidad de cambiar a través del tiempo, de reaccionar a través del tiempo. Bien, y aquí entonces tenemos las reglas ordenadas, ¿ya? ¿Cuál estructura da cuenta mejor del híbrido? ¿Cuál estructura aporta más al híbrido de resonancia? ¿Cuál es la forma de resonancia más estable? Bueno, primero recordar que el híbrido de resonancia es el promedio ponderado de las contribuciones de resonancia. En otras palabras, ¿cuál estructura es más estable? ¿Cuál estructura tiene una menor energía potencial? ¿Cómo las vamos a ordenar? Siempre vamos a ordenar las estructuras resonantes de la más estable, la mejor, la que tiene menor energía potencial, a la peor, a la menos estable, o sea, a la de mayor energía potencial. Bueno, ¿y cuáles son los criterios para poder ir discriminando entre ellas? Ejemplo, ya aquí tengo otro problema, ya si tuviésemos que discriminar entre esta forma resonante 1, forma resonante 2, forma resonante 3. Bueno, los criterios para poder discriminar, acá están. Primero, permítanme maximizar ya la imagen. Primero, o sea, ¿cuál estructura va a ser más estable? Va a ser más estable ya aquella donde hayan octetos completos para los elementos del segundo periodo. La estructura más estable es aquella que tiene la mayor cantidad de octetos completos en sus átomos del periodo 2, como carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Entonces, la estructura más estable es aquella que tiene todos sus octetos completos. Y en el caso de que no pudiese discriminar por este criterio, en el caso de que se tuviesen que generar algunas estructuras forzosamente con octeto deficiente, o sea, con octeto incompleto de 6 electrones,
solamente el carbono va a poder contener deficiencia electrónica con un octeto incompleto de 6 electrones. Y eso lo expliqué anteriormente al decir que los carbonos pueden ser carbocationes, pueden tener carga positiva y por lo tanto pueden tener un octeto incompleto de 6 electrones. Pero yo no voy a tener un oxígeno con un octeto incompleto de 6 electrones. ¿Se entiende la idea? O sea, carbono, si es que se genera un octeto incompleto, el carbono lo podría soportar. Pero no lo va a soportar ni un flúor, ni un oxígeno, ni un nitrógeno porque son electronegativos. Entonces, recapitulando, la estructura más estable es la que tiene todos sus elementos con octeto completo. Vamos al segundo criterio. ¿Qué pasa si ya no puedo diferenciar por octeto? Bueno, vamos por orden. Número 2. La estructura más estable es la que tiene un mínimo número de cargas formales y un máximo número de enlaces. Y aquí cuando decimos un máximo número de enlaces, se refiere a la mayor cantidad de enlaces dobles o triples posibles. Entonces, la estructura más estable tiene la menor cantidad de cargas formales internas, positivas y negativas, y la máxima cantidad de enlaces múltiples, como enlaces dobles y enlaces triples, porque recordemos que en la resonancia usted no va a romper enlaces sigma, o sea, enlaces simples no se van a romper. Tercera regla, la carga negativa preferentemente va a estar en átomos electronegativos, o sea, una estructura es más estable cuando la carga negativa está en oxígeno, luego en nitrógeno y en el peor de los casos en carbono. Recordemos que carbono prefiere soportar mejor octetos incompletos, o sea, delta más, que soportar delta menos. La carga negativa, la estructura es más estable. Punto 3, la estructura de resonancia es más estable si la carga negativa está preferentemente en átomos electronegativos como oxígeno o nitrógeno. Ese es el orden. Oxígeno soporta mejor la carga negativa que un nitrógeno. Y finalmente, cuarta regla o cuarta guía, dice, minimice la separación de carga. Mantenga las cargas formales lo más juntas posibles. Bueno, esto se refiere obviamente a cargas opuestas en signo. A carga positiva con carga negativa. En otras palabras, una estructura de resonancia es más estable si sus cargas opuestas están lo más juntas posibles. Porque claramente las cargas opuestas se atraen entre sí, prefieren estar juntas, eso es lo natural, y por lo tanto la estructura más estable es aquella donde las cargas opuestas están más cerca. Vamos entonces acá a nuestro problema resuelto, donde partimos de una estructura de tipo amonio cuaternario positivo. Un amonio cuaternario es un nitrógeno que tiene enlaces, que no tiene hidrógeno y que tiene una carga positiva permanente. Entonces, este amonio que tenemos acá tiene una carga positiva y esta molécula puede efectuar resonancia porque tiene dos dobles enlaces conjugados, o sea, están en resonancia. Primera, entonces, forma de mover el par electrónico. El par pi de no enlace se mueve sobre el nitrógeno. ¿Ok? Así nuestro nitrógeno queda neutro, porque ahora tiene 5 electrones de valencia, no 4. Vamos a esos pequeños análisis iniciales. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Por eso que tiene carga neta positiva. Tiene 4 electrones de valencia. Pero ¿cómo está el octeto? Veamos al tiro eso. ¿Cómo está el octeto sobre el nitrógeno? A ver, vamos destacando. Entonces, recuerden, ya química general, esto es una carga positiva porque los electrones de valencia, los inmediatamente sobre él, son 4. Y en estado basal debería tener 5. Entonces tiene un electrón en defecto, por eso su carga neta es positiva. Pero ¿cómo está el octeto? Para eso hay que contar los compartidos. Compartido, compartido, compartido,
y compartido. Entonces ahora expando mi radio de análisis y digo, bueno, si contamos los que se están compartiendo, tendríamos 2, 4, 6, 8. O sea, tiene octeto completo. Y dado que todo lo demás está neutro, todo lo demás tiene octeto completo. Entonces, la estructura 1 es una estructura donde todo posee, y particularmente nuestro átomo de nitrógeno, todo posee octeto completo. Y ese era el criterio más importante, era el criterio 1. Cuando hay octeto completo, esa estructura es estable. Pero tiene carga, doctor Mella. Bueno, tiene carga, pero no importa, porque el octeto es completo. Entonces, la molécula, tal como la estamos viendo ahí, es una molécula estable, de baja energía potencial y por lo tanto de baja reactividad química. Veamos la otra estructura resonante. No lo olviden, estos no son moléculas diferentes, son estructuras resonantes, formas resonantes que representan una misma realidad. Entonces, se mueve el par pi sobre el nitrógeno, recibe el par electrónico y por lo tanto ahora nuestro nitrógeno dejó de estar positivo, pero preserva su octeto. Sin embargo, fruto de este movimiento, el átomo de carbono que tenemos acá, que sería el carbono 1, si nosotros numeramos esta molécula, este sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. El átomo de carbono 1 ha quedado con carga positiva porque ha perdido un electrón. No olviden que este carbono implícitamente en la estructura, si borramos ese 1, tenemos ahí que ese tiene un protón. El átomo de carbono 1 tiene un protón. Entonces hay un protón ahí, ¿no es cierto? Hay un protón, pero se perdió un enlace, un par electrónico que está formando el enlace pi, viene sobre el nitrógeno, entonces ha quedado con 3 enlaces de valencia con un octeto incompleto de 6 electrones. Entonces, eso es crítico. Hemos empeorado la estructura. Lo destaco en color rojo. Hemos empeorado la estructura porque ahora tenemos que el carbono tiene un octeto incompleto. Por eso dice acá que esta estructura transgrede la regla 1. ¿Cuál era la regla 1? La del octeto. Las estructuras más estables son las que tienen octetos completos. Y esta en particular no tiene acá el octeto completo. Tiene el octeto incompleto, así que es inestable. Es peor que la 1. Y de hecho, veamos que también tiene otro problema. Acá yo tengo 2 enlaces dobles. 2 enlaces dobles. Y acá tenemos, voy a destacar eso, utilicemos color verde. Tengo solo uno. Perdí un enlace doble. ¿Cuál regla era esa? Fíjense que habíamos visto acá la regla 2, que hay que tener la mínima cantidad de cargas, pero aquí siempre voy a tener una carga más 1 porque parto de una estructura catiónica. Y el máximo número de enlaces, decía la regla 2. Así que la regla 2 también aquí se transgrede, porque al principio tenía 2 enlaces dobles y ahora tengo solo uno. Entonces empeoré además en ese sentido. O sea, además aquí habría que sumar, esto no está completo del todo, que también estamos transgrediendo la regla 2 porque hemos reducido la cantidad total de enlaces múltiples. Bueno, y finalmente, si hacemos el movimiento llamado translocación en la resonancia, si este par electrónico lo migramos a la posición inmediatamente adyacente, nuestro carbono 1 recupera la neutralidad y el carbono terminal va a quedar positivo. Hagamos un alejamiento para que se vean las 3 estructuras. Y vean cómo ahora, dado que el carbono pierde un electrón, quedó con carga positiva, con un octeto de 6. Y problema, otra vez, no tengo ni octeto completo y también he perdido un enlace. O sea, sigo con un enlace doble en vez de 2 como en un comienzo. Por lo tanto, estamos claros con que la estructura 1 es la más estable, porque todos sus átomos tienen octeto completo. La estructura 2 y la 3 son peores porque en los dos casos tengo octeto incompleto. En el carbono 1 quedé con octeto incompleto y en el último caso quedé con octeto incompleto en el carbono 3. ¿Lo ven? Entonces este quedó incompleto.
Y ahora una pregunta final. ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, para diferenciar entre 2 y 3? ¿Cuál es la peor? Bueno, observen lo siguiente. En los dos casos tengo que solamente hay un enlace doble. En los dos casos el átomo de nitrógeno quedó exactamente igual. O sea, el átomo de nitrógeno quedó con un par electrónico. Y aquí hay una sutileza que no es tan trivial de ver, y es que en la estructura 2, el carbocatión generado es un carbocatión que solamente tiene unido a él un átomo de hidrógeno. O sea, es un carbocatión secundario, en el sentido de que está unido a dos átomos que no son protón, mientras que en el último caso es un carbocatión primario, está unido solo a un carbono, el resto es protón. Y en química de carbocationes, como vamos a ver más adelante, los carbocationes primarios son los peores en estabilidad. Carbocationes secundarios son un poco más estables. Y de hecho, aquí hay otro factor que contribuye a que la estructura 2 sea un poco más estable, y es que al lado de la carga positiva, tengo un par electrónico. Y los pares electrónicos son delta menos, ¿no es cierto? Entonces nos acercamos a la regla 4, que dice minimice la separación de cargas. La carga positiva está cercana a un sitio rico en electrones. En cambio acá la carga positiva está lejana del sitio rico en electrones. Entonces la estructura 2 es más estable que la estructura 3. Entonces el orden sería 1 es más estable, después la 2, después la 3. Ese sería el orden. 1, 2, 3. 1 más estable que 2, 2 más estable que 3. Ojo con cómo se pregunta. Si yo preguntara cuál tiene la mayor energía potencial, 3 tiene la mayor energía y tendría que dar vuelta al signo. Luego seguiría 2 y luego sería 1. O sea, 1, como es la estructura más estable, la principal, es la de menor energía potencial. O sea, la estructura 1 romano es la más estable, mayor estabilidad química. ¿Eso qué significa? Menor reactividad. ¿Qué más? Eso significa menor energía potencial. Toda la reactividad química, recuerden que se expresa en términos de energía potencial. Acá tenemos que esta es la de menor energía potencial. El último problema resuelto acá, bueno, para que no se vea, ¿no es cierto?, la solución. Vamos a cerrar ahí. Y tenemos este problema resuelto, donde la estructura inicial tiene carga neta 0, no hay cargas internas tampoco. Hay un grupo funcional éter conectado a un enlace doble, y a su vez eso en conjugación con un grupo nitrilo terminal. Estructura A, B, C, D, E. Bueno, movimiento de resonancia. El primer movimiento fue un movimiento conjugado de este tipo, el par N del oxígeno. Vamos a destacarlo. Se ha movido para generar un enlace doble entre el oxígeno y el carbono. Y a su vez, para que el carbono no quede con octeto expandido, transloca inmediatamente hacia el carbono de nitrilo, formando acá el enlace doble, y un par pi finalmente tiene que migrar al nitrógeno para que no quede el carbono nitrílico con octeto expandido. Generamos así la estructura B, que va a tener una carga neta positiva en el oxígeno, porque estamos perdiendo un electrón que ahora forma parte de un enlace pi nuevo que antes no existía, y por eso su carga parcial es positiva. Hagamos el análisis ya de las cargas. Si usted tenía acá al principio esto, teníamos ahí un electrón, otro electrón, entonces tenemos 2, 4, 5, 6, carga formal 0. Pero ahora en la estructura B tenemos acá 2 electrones ahí, 3, 4, 5.
5 electrones de valencia. Recuerden que para ver cargas solo hay que contar los de valencia, no los de octeto, ¿ya? Entonces tengo 5 electrones de valencia y por eso su carga neta es positiva, un electrón en defecto. ¿Y qué pasará con el octeto? Ya si contamos ahora el octeto tendríamos 2, 4, 6, 8 electrones, por lo tanto tiene octeto completo. Y el nitrógeno que dejamos negativo acá al final habrá quedado con octeto completo. Contemos, tenemos 2, 4, 6, 8, por lo tanto también tiene octeto completo. Todos los átomos tienen octeto completo en la estructura B. ¿Cuál es el problema de la estructura B? Que hemos creado cargas internas. Entonces, vamos marcando eso. Ya, la estructura A es una estructura que tiene todo con octeto completo, y además es neutra, no tiene cargas. ¿Ok? Sin cargas. Sin cargas. ¿Qué más tiene la estructura A? Tiene 1, 2, 3 enlaces pi. 3 enlaces pi. ¿En qué empeoró la B? ¿Tiene todos los octetos completos? Sí, ya los contamos. Problema, tiene cargas. Entonces, rojo, tenemos cargas. ¿Y los enlaces pi cuántos son? Bueno, tiene acá un pi, 2 pi, 3 pi, o sea, tiene 3 enlaces pi. Falló entonces en que hemos creado cargas, ya eso la hace inferior. La A sin duda alguna va a ser la mejor porque es la estructura neutra por excelencia, la forma inicial más estable. Cuando comenzamos a mover los electrones ya se perturba esa armonía inicial que vemos donde todo está neutro, sin cargas y con la máxima cantidad de enlaces posibles. Entonces, esta solamente empeoró en que generó cargas internas, pero mantenemos los octetos, mantenemos la cantidad de electrones pi. Vamos ahora al siguiente movimiento donde nos devolvemos desde el nitrógeno del nitrilo, formamos otra vez el enlace triple y este par pi migra del carbono, ya que sería carbono de nitrilo, hacia el carbono de la cadena. Entonces, fruto de este movimiento, ya aquí va a quedar un enlace triple, ¿ok? Se regenera el nitrilo. Hemos formado un carbanión en el centro, ahí están los dos pares electrónicos, y por lo tanto este carbanión tiene carga neta negativa porque el carbono recibe un electrón en exceso y eso hace que el nitrógeno, como entrega un electrón en exceso, queda neutro y el carbono ahora de la cadena queda con carga negativa. Bueno, ¿qué pasa con los octetos? Este carbono inicialmente ahí tiene un hidrógeno implícito dentro de la estructura, que lo sigue teniendo aquí al final. Lo voy a dibujar hacia arriba ya para que no estorbe, pero si nosotros contamos tendríamos 2, 4, 6, 8 electrones. Estoy contando octeto, ¿ok? Octeto, no valencia. 2, 4, 6, 8, y por eso que este carbono mantiene el octeto. Y el resto de los átomos también. Entonces, ¿en qué difiere con lo anterior? En lo siguiente. Tenemos octeto completo, sí. Tenemos cargas, sí. O sea, es peor porque tiene cargas, ¿ya? Eso es malo, ya tiene cargas. Tiene 3 enlaces pi. Bueno, aquí hay un pi, 2 pi, 3 pi. Entonces eso es azul. O sea, eso sigue teniendo 3 enlaces pi. Ya, pero ¿cómo yo lo podría diferenciar del anterior, por ejemplo? ¿Qué podría yo decir respecto a las cargas? Que en el primer caso la carga negativa está en el nitrógeno. En cambio ahora la carga negativa está sobre un carbono. Entonces, alerta, las cargas negativas no quieren estar sobre los carbonos. Las cargas negativas quieren estar sobre átomos electronegativos como oxígeno o nitrógeno. Entonces, esta estructura es una estructura que no es muy buena, porque la carga negativa, en vez de estar en nitrógeno, está sobre carbono. O sea, empeoró la estructura C, empeoró respecto a la estructura B. Entonces, el problema de esta estructura, lo voy a dejar escrito ahí, es que tiene
Entonces, slash la carga negativa sobre un carbono. Añadimos entonces un punto en contra para la estabilidad de C. C es peor que B. Y finalmente, ya nos quedan aquí los últimos dos movimientos de la estructura C. Pasamos a la D, por cuanto movemos esta carga aniónica del carbanión a la posición adyacente para formar acá un enlace doble. Acá está. Y para que este carbono terminal no quede con octeto expandido, movemos el par pi sobre el oxígeno, el cual al recuperar el par electrónico completo queda con carga neta positiva. Y al mismo tiempo, ya porque si solo hacemos eso estaríamos volviendo a la molécula inicial, y al mismo tiempo movemos este par electrónico hacia el nitrógeno, que es más electronegativo. Entonces tenemos ahí el movimiento total que hace que toda esta parte quedó igual que en un comienzo, pero el grupo nitrilo polarizado. Entonces, problema que generó esto. Inmediatamente generó un problema gravísimo que hizo que esto empeorara respecto B y respecto C. Y ese problema grave es el siguiente. El átomo de carbono del nitrilo, cuando el par pi migra sobre el nitrógeno, ha quedado ahora con un octeto incompleto. Tenemos 1, 2, 3 electrones de valencia, por eso su carga más 1, pero luego, ¿no es cierto?, los electrones compartidos, ocupemos otro color, 1, 2, 3, es un enlace sigma este, entonces tengo 2, 4, 6 electrones, tengo un octeto incompleto, entonces alarma inmediata. Entonces este tiene octeto ya incompleto. Primera vez que nos aparece un octeto incompleto, por lo tanto esto es peor que ABC, ya las tres primeras formas. Primera vez que nos aparece un átomo con octeto incompleto. Entonces alguien puede decir, bueno, pero profesor, aquí quedó la carga positiva al lado de la carga negativa y eso era bueno que las cargas opuestas queden juntas. Pero el problema es que tenemos un octeto incompleto, entonces no importa eso. El criterio de octeto siempre va a ser el primero. De hecho, el orden que dimos para analizar esto no era arbitrario. Siempre el octeto va a ser nuestro primer criterio, el más importante. Entonces, dado que aquí hay un octeto incompleto, esta estructura es peor que las primeras tres que acabamos de ver. Entonces ya sabemos que la A es la más estable. Luego entre B y C ya discriminamos que B es más estable que C, porque B tiene la carga negativa en un nitrógeno y C dejó la carga negativa en un carbono, lo cual no es para nada bueno, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto? Y ahora, ¿no es cierto?, empeoramos drásticamente porque D tiene octeto incompleto. ¿Y qué pasa a continuación? Con el último movimiento que se va a describir, es que este par electrónico ahora migra acá para formar el enlace hacia el carbono del nitrilo y generar entonces un carbocatión positivo. Ahí hay un protón, un hidrógeno implícito, una carga positiva en este carbono que está al lado del oxígeno, y esa sería la estructura E, ¿ya? Dos cosas adicionales. La estructura D también, aparte de empeorar porque hay un octeto incompleto, nótese que tiene 2 enlaces pi versus 3 enlaces pi como en los otros casos. Y aquí también tengo 2 enlaces pi. Y la carga positiva quedó en un carbocatión, en un carbono positivo. Entonces, ¿cómo discrimino si aquí también hay octeto incompleto? Octeto incompleto. Destaquemos el carbono con octeto incompleto. En los dos casos, entonces, tengo un octeto incompleto sobre un carbono positivo. En los dos casos, D y E me refiero, tengo solo 2 enlaces pi. En los dos casos, el grupo metoxi, así se llama este grupo funcional acá terminal de tipo éter, está completamente neutro, inalterado, así que no puedo discriminar por ahí nada. Pero ahora hay una sutil diferencia. En la estructura E, las cargas opuestas se han alejado. Entonces, aparte de que también tengo octeto incompleto, ahora tengo
cargas separadas. Y eso es malo, porque las cargas quieren estar juntas, las cargas opuestas, por supuesto, acá están separadas. Entonces, el E es peor que el D. Entonces, en resumidas cuentas, el orden de estabilidad sería la estructura A, es la más estable. Le sigue B, le sigue C, y ahí tengámonos para ir recordando. ¿Por qué B era mejor que C? Porque B tiene la carga negativa en un nitrógeno y C la tiene sobre un carbono. Después seguía D, mejor que E. ¿Por qué D es mejor que E? Quedó al revés la letra. Ahí sí. D es mejor que E porque en D las cargas opuestas están más juntas que en E. O sea, ya no hay otro criterio con el cual diferenciarlos. Partimos diferenciando siempre por el criterio de octeto. Luego, cuando ya en los 3 primeros casos, el octeto es completo. Entonces ahí fuimos diferenciando ya por el criterio, ¿no es cierto?, de cargas. Y en el último caso, ya estos últimos 2 son los peores porque tienen octeto incompleto. ¿Y cómo diferencio entre ellos? Porque este tiene las cargas juntas y el otro tiene las cargas separadas. Entonces, con estos criterios, si se los aprenden bien, van a poder clasificar, ordenar todas las estructuras resonantes, desde la más contribuyente, desde la mejor, desde la más estable hasta la menos estable. Y eso va a servir para que puedan predecir reactividad en ejercicios complejos donde uno tiene que encontrar cuál es el átomo, cuál es el punto más favorable y más probable que reaccione dentro de una estructura orgánica compleja.